en Bolivia, ¿no? A pesar de estar en un país sin apoyo gubernamental, sin incentivos fiscales, sin ley de cine y todo lo que podemos decir, el lamento boliviano del cine, sigo haciéndolo. No sé si eso tiene que ver con locura y la razón por la que necesito terapia, ¿no? Hemos perdido la competitividad, ¿no? Podríamos entrar a la competitividad porque hay gente que está filmando falso Bolivia afuera porque quieren contar historias acá. Costa Rica te paga pasaje a Costa Rica y una semana de tour por nuestras locaciones. Hablar de Bolivia como una marca, ¿no? El cine no es aislado, el cine es una herramienta para Bolivia para mostrarse al mundo y para crecer. Un festival de cine no es un lugar donde se muestran películas. Un festival de cine es una plataforma. Los festivales de cine funcionan una mezcla entre mercados y bancos. Un nuevo episodio de Capitalistas y esta vez con un invitado súper especial, nuestro querido amigo Rodrigo Bellot, mi querido amigo Martín Vargas. Hoy no nos acompaña Antonio, que se chachó del programa. Pero bueno, tenemos un episodio bien interesante. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado a algo que es muy cultural, muy artístico, y por eso hemos invitado a Rodrigo justamente porque es una institución en el área. Para nosotros, acá en Bolivia, creo que eres el mejor director de cine. No sé, ya. Uy, no. Palabras fuertes. Acusaciones mayores, ¿no? Es lo que yo pienso. Lo agradezco. Es lo que yo pienso, ¿no? En lo que yo he visto es lo que yo pienso, pero por lo menos una de las personas más representativas de la industria del cine en Bolivia, con seguridad, ¿no? Entonces, queremos hablar en este episodio de la importancia del cine, cómo funciona el cine en una economía, cómo funciona el cine en la parte cultural de un país, qué te trae, qué no te trae. Ya vamos a estar hablando de varios temas. Ahí, Martincito, si quieres dar un saludo también y entramos en materia con Rodri. Hola, ¿qué hace? Un saludo para mi mamá, mando, ¿no? A todos los que me conocen. A mi tía, a mi esposa, a todos los que me conocen. Aquí, no, Michelle. Mentira. No, ahí como dices, Ale, Rodri es una persona que ha resaltado en la trayectoria, en la historia de la industria cinematográfica del país, ¿no? Justamente con una trayectoria que ha desarrollado películas icónicas en la industria cinematográfica boliviana, como Quien mató a la llamita blanca, que va a cumplir 20 años. Pero fuera de los hitos cinematográficos que ha tenido, creo que has tenido una relevancia muy interesante dentro de todo lo que es la construcción de la industria y también una trayectoria muy interesante a nivel profesional y personal en paralelo, ¿no? Ahí estaba viendo la anterior vez tu charla TED, entonces ahí decía, Rodri va mucho más allá de cineasta, estás hablando de que es amigo, de que es tío, de que es hermano, de que es hijo, entonces creo que vamos a poder abordar una temática como lo que es el cine, pero desde diferentes perspectivas, desde la parte económica, desde la parte artística, desde la parte cultural, social, y aparte que recientemente has estado en el Festival Internacional de Cine en Málaga, entonces hay mucho para abordar. Rodri, querido, bienvenido. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te viene tratando la vida últimamente? Gracias. Esto es mejor que una terapia, hermano. Con esta introducción no necesito terapeuta. Más tarde hágamela a mí, yo ando conflictuado. Le voy a pasar QR. Sabes que yo siempre digo que este espacio es desestresante. A mí me encanta el podcast. Y de hecho empezó el desestrés o el cuestionamiento, la terapia. No, fuera de bromas, es altamente sanador. Estoy en un momento en mi carrera donde quizás lo único que veo es que he logrado sobrevivir 25, 27 años haciendo cine, a pesar de que desde que dije que quería hacer cine, todo el mundo me dijo, te vas a morir de hambre, y vivo ya 27 años del cine. En Bolivia, ¿no? A pesar de estar en un país sin apoyo gubernamental, sin incentivos fiscales, sin ley de cine y todo lo que podemos decir, el lamento boliviano del cine, sigo haciéndolo. No sé si eso tiene que ver con locura y la razón por la que necesito terapia, ¿no? Pero agradezco mucho y es interesante porque hablaba justamente desde que me invitaron, vi el nombre del podcast, Capitalistas, y digo, ¿qué tiene que ver el cine con capitalismo? Y es una pelea que tengo yo con muchos de mis compañeros, colegas, cineastas, amigos,
Creo que uno de los grandes errores que hemos cometido en Latinoamérica y en Bolivia en particular es separar el arte de la economía, ¿no? En la cultura de la economía como si fueran antítesis o si fueran enemigos y partes de dos costales completamente diferentes. Y fue cuando el 2000, quiero decir el 2014 o 2013, no me acuerdo ya el año, donde me nominan a la lista de Fast Company, esta revista de economía y de emprendimiento. Sacan todos los años la lista de 100 emprendedores y hombres de negocios más creativos de Estados Unidos. Y me ponen en la lista. Me ponen a mí como hombre de negocios más creativo, no creativo que gana dinero. Y creo que en la lista estaba hasta Elon Musk. Estaba Elon Musk, el número 1, número 2, yo estaba 71, pero estaba en la lista, estaba en la lista con Elon Musk. Claro. Y ahí entendí que lo que yo vengo haciendo hace 27 años es emprendimiento. No vengo haciendo cultura, no hago cine, y que mis empresas desde La Llamita Blanca, y de hecho toda empresa, toda película necesita, justamente porque contrata tanta gente y se mueve tantos sueldos y tanto, el equipo humano, técnico es tan grande, son sociedades de responsabilidad limitada. Entonces digo, wow, tengo 27 años he hecho 16 películas, tengo 16 empresas de alguna manera que han generado movimiento económico, que han dado empleo, que han generado un movimiento económico en el país. Y es algo de lo que vengo hablando muchísimo, ¿no? El momento que los artistas nos veamos como, y creo que está sucediendo ahora, que te veas como no como un artesano, sino como un empresario del arte, y que eso no tiene que ver que te has vendido o que trabajas solamente por dinero, sino que justamente has generado un espacio donde puedes vivir de tu trabajo sin comprometer tu integridad, sin comprometer tu visión y sin justamente entender de que todo hay una transacción y en todo hay un mercado, ¿no? Y el mercado es sano para las sociedades, es sano para los países, porque genera movimiento, te genera trabajo, genera interconectividad, expansividad de pensar otras cosas. Y no, si quieren podemos hablar mucho de eso, porque viniendo del festival, como tú dices, acabo de estrenar una nueva película producida y dirigida por Martín Bullock, producida por mi persona y Andrea Componovo en el Festival de Málaga, uno de los festivales más importantes de España. Y vuelvo a ver eso, ¿no? He visto empresas, he visto movimiento económico y no he visto nadie tratar a nadie como artesanos ni cultural, ni como un proyecto cultural, son proyectos económicos. Pero justamente entonces, a ver, partiendo un poquito para ver la radiografía y el entendimiento de la industria cinematográfica en Bolivia, podemos decir, acabas de estar en un festival internacional de cine en Málaga, uno de los más importantes del mundo, presentando una película boliviana en conjunto con Martín Bullock. Sí. ¿Y eso no es noticia? No, nadie se entera. Bueno, salió una noticia en Los Tiempos. En el sector de sociales. No, tiene su sector cultural que nadie lee, ¿no? Vamos a empezar el segmento, ¿no? Rodrigo Bellot presenta su nueva película en el Festival de Málaga, Festival Internacional de Cine en Málaga, y está acá en Bolivia para contarnos. Claro, ¿no? Cambia la cosa, claro. Claro. Lo Es que que es pasa noticia. Pero, es que la gente no entiende cuál es el valor de eso. A ver, contanos, Sí. ¿qué es lo que has presentado? Claro. ¿De qué trata esa película? O sea, hay que darle la cobertura Claro. correspondiente. ¿Y dónde se lo ha presentado? ¿Ante quién se lo ha presentado? Hay varios temas importantes con esta película, porque también es un momento de despertar para mí y de cambio de carrera. Primero, es una película que filmamos el 2018. Y ¿no? recién sale ahora. Y recién se ha estrenado mundialmente ahora. Y todavía no tenemos fecha de estreno en cines en Bolivia. Vamos a empezar la gira de festivales, etcétera, etcétera. Pero 2018, estamos en 2026, estamos hablando de 8 años que ha tomado hacer esta película, ¿no? Y es un documental que hicimos en Tarija con Martín y con Andrea y con todo el equipo mientras estábamos filmando mi película, que es Buey Rojo Sangre, que se hizo también en 2018 y se estrenó en 2021.
Pero este documental, al ser documental, al ser menos comercial, tomó más tiempo levantar el financiamiento. Como les comenté, en Bolivia no tenemos muchos fondos de incentivos gubernamentales. Otros países tienen, no Lo han hecho solamente directamente sin apoyo. hemos ido a tocar toda cuanta puerta hemos podido y hemos ganado un montón de premios. Hemos ganado un premio en Cannes, hemos ganado, porque los festivales también saben que los países que le llaman países emergentes, entre los cuales está Bolivia, no tienen estos apoyos gubernamentales, ni regionales, ni las alcaldías, ni las juntas que tiene España. Entonces, necesitan apoyo. Entonces, organizan trabajos que se llaman work in progress, donde tú, ok, lograste filmar tu peliculita, pero no te alcanza para terminar la postproducción. Mostranos qué tienes y te ayudan a conectarte con gente en otros lugares, y así hemos logrado terminar la película. Se filmó 100% en Tarija, pero hemos conseguido editar en Argentina gracias a que ganamos un premio en Ventana Sur, un mercado de cine en Argentina, donde el premio al mejor corte nos dan un incentivo argentino para hacer toda la postproducción. Ahora, es interesante porque estos incentivos también son interesantes, porque dicen, te vamos a dar un premio a una película boliviana, pero ese premio se tiene que gastar en Argentina. Y entonces están generando trabajo en Argentina, se lo tiene que pagar un técnico en Argentina. Y lo mismo, en Cannes ganamos un premio de mezcla de sonido en Francia, en París. Pero ¿qué plaza? Plata se tiene que gastar en Francia en un técnico francés que hace la mezcla de sonido. Y así hemos hecho en Uruguay, hemos ido en festivales durante 4 años tratando de conseguir un cachito acá, un cachito allá, y es una coproducción con 4 países. Está Uruguay, está Argentina, está Francia, y hemos logrado terminar la película, pero no vemos lo que está detrás justamente, ¿no? Son países que están haciendo incentivos para que la gente en el cine tenga trabajo, para que la plata se gaste y se mueva en sus países. Nosotros no tenemos eso. Y bueno, la película se termina, se estrena en un festival muy prestigioso de cine, quizás el más importante junto con San Sebastián de España. Es considerado uno de los top clase A, se llaman de... No es noticia aquí en España. Yo tengo mi publicista, tengo mi manager y ha sido noticia ya porque me abre un montón de puertas, ¿no? Y yo ahora estoy por hacer un par de proyectos en España, y el decir estoy en el Festival de Málaga ya es como decir estás en grandes ligas, estás en primera división, no estás jugando, ¿no? Entonces, a mí me sirve por un lado para eso, pero todavía no vemos el valor de qué significa hacer una película boliviana para Bolivia, ¿no? Todavía no vemos de que esa película genera turismo, esa película genera interés, ¿no? Toda la gente que fue a ver la película en el Festival de Málaga estaban toda la gente de Netflix, estaban todos. Estuve con Darío Grandinetti, con toda la gente de Machos Alfa, y la pregunta es, ¿cómo es Bolivia? Quiero ver la película. ¿Qué parte de Bolivia? Yo, no, esta no es la parte conocida de Bolivia. Hemos filmado en el desierto de Tarija. ¿Tienen desierto en Tarija? Sí, tenemos un desierto, y es mi segunda película que filmo en el desierto. ¡Wow! ¿Y sobre qué va la película? Sobre un fisiculturista indígena en Tarija. ¿Tienen fisiculturistas indígenas en Bolivia? Sí, y el documental es sobre él. Entonces ya genera una presencia de Bolivia. ¿Y qué crees? Que la película de la que hablaba todo el mundo en Málaga era la nuestra y La hija Cóndor, que termina ganando 2 premios. Tampoco se supo que a una película boliviana, 2 películas bolivianas estaban en el Festival de Málaga, y una terminó ganando 2 premios, uno a la mejor música, que es nuestro gran maestro Sergio Prudencio. Y me llaman de todos lados diciéndome felicidades por el premio de Bolivia. Y claro, y es lo que vengo diciendo siempre, cuando uno de nosotros gana un premio, todos ganamos un premio. Y es lo que la gente tampoco lo ve. Entonces, está generando un ingreso de visibilidad económico, de turismo, de interés en este país, en un momento en que Bolivia está empezando a estar en la boca a boca del mundo, donde Bolivia tiene una oportunidad para inversionistas, para empresarios. O sea, se está volviendo interesante. ¿Hay inversión desde el rubro del cine? O sea, ¿Bolivia puede tener potenciales inversionistas internacionales a través del cine? No,
y eso es un problema de Bolivia. Hoy por hoy, eso es lo que ha hecho que España, y me parece una muy acertada tu pregunta y muy inteligente, porque España lo que ha logrado es convertirse en el país con mayor turismo de Europa gracias al cine. Y no ha sido un movimiento del Ministerio de Cultura, ni un, ni un incentivo cultural. Ha sido Hacienda, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Turismo. Y las alcaldías y las gobernaciones y las regionales, porque es un país tan diverso que tienen diferentes... y es una cosa que podríamos tomar como ejemplo nosotros, ¿no? Justamente no es lo mismo lo que está en el cine de Galicia, que el cine de Barcelona, que el País Vasco, que Canarias, tienen intereses culturales, históricos, sociales diferentes. Entonces, cada uno está por su lado, pero están haciendo. ¿Y cómo hacen? Primero, con un incentivo fiscal. ¿Qué quiere decir? Que por cada dólar que tú gastas en tu municipio o en tu departamento, la alcaldía y el gobierno, porque son simultáneos, te pone un porcentaje que devuelve en impuestos. Quiere decir que esa plata que tú estás pagando en impuestos, en lugar de pagarlos en impuestos, se la das al gobierno y el gobierno la reinvierte en el cine. Ok. Y dices, ¿pero por qué en el cine? Fácil, porque de esa manera el gobierno se garantiza, porque por cada dólar que te da, te pide que el 50% de ese dólar se gaste en empleados españoles de la región. De la industria. Pero no solamente eso, es que la gente cree que la industria del cine son camarógrafos y actores. Entonces, hoteles. Yo te estoy diciendo, hoy por hoy en España no hay ningún costurero, arquitecto, carpintero, pintor que esté desempleado gracias al cine. ¿No? O sea, va para todo el sistema todo, laboral. No solamente actores y camarógrafos. Entonces, ¿por qué? Porque y ahí es donde está la cosa. Ok, vas a traer actores, tienes que gastar en aerolíneas españolas. Les vas a dar de comer restaurantes españoles, no puedes darles comer con empresas americanas. ¿Quieres quedarte en un hotel para tu equipo técnico? Perfecto, tiene que ser hotel español, no puede ser... Entonces, ¿no te das cuenta el impacto que tiene global? Y eso es lo que ha pasado. Ahora se han dado cuenta con La Casa de Papel, que ha sido el boom, y por eso para mí es un parteaguas de que ahora España se ha convertido en el Hollywood del mundo, porque ya ahora entre incentivos e incentivos, España te devuelve hasta el 70% de lo que tú inviertes, pero eso quiere decir que el 70% en cine. En cine. O sea, si tú, Rodrigo Bellot, llegas a Madrid $1.000.000 para hacer tu película en España. Y me devuelven el 70% en 6 meses. Pero yo tengo que gastar el 70% de ese $1.000.000 en dar empleo a españoles. Y esa plata se tiene que quedar en España. Está bien, pero es un win-win-win. Es un súper win-win. Claro, es un triple win. Está bien. ¿No? Y ahí es donde vienen los otros incentivos de colaboración, porque dices, perfecto, si España te está dando 70%, Bruselas o Francia o Italia te dicen, pues yo te doy el otro 30%, ¿no? Pero me haces por producción en Bruselas o me utilizas un estudio de efectos especiales ahí, por ejemplo, Alemania. Económicamente, hablando de Bolivia y el potencial de escenarios que tiene Bolivia, que lo hemos hablado en varios programas, el Salar de Uyuni, el lago Titicaca, o sea, escenarios en Bolivia hay de todo tipo, ¿no? Para hacer cine. O sea, que una buena forma de generar divisas incluso es, oye, ven, graba tu película, filma, rueda tu película en Bolivia y no te cobramos impuestos. Pero digamos, tú generas trabajo aquí. Claro, pero tienes que grabar con bolivianos, tienes que utilizar personal boliviano, Eso sería, pero ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, yo utilizo esto como ejemplo porque he hecho varias películas como productor haciendo esto. Service, de gente que hizo el Che Guevara, hicimos también La Lluvia. También La Lluvia fue una película de $7 millones que se filmó en su totalidad en Cochabamba, ¿no? La Lluvia. También La Lluvia, con Gael García Bernal, con Luis Tosar, 13 nominaciones al Goya, ganamos 4. De la Guerra del Agua. Una historia sobre la Guerra del Agua, con 4.000 extras. Los 4.000 extras eran cochabambinos, la mitad de los técnicos eran bolivianos, pero claro, en ese momento no es muy pequeña, pero por ejemplo, en ese momento viene una película que se llama, no sé si supieron, que hubo este caso de unos israelitas que se perdieron en Rurrenabaque.
Sí, Y hubo una época que venían muchos israelitas tal porque cual, este porque tipo en el colegio en el sobrevivió. último año les hacían leer el libro y les hacían ver la película. Eso es un ejemplo de aquí, de la película se iba a hacer en Bolivia porque sucedió en Bolivia, basado en una historia real sucedida en Bolivia. La película era con Daniel Radcliffe, el Exacto. actor de... De Y Harry nosotros Potter. teníamos que hacer los servicios de producción y acá. Entonces vienen acá y dicen, ¿cuáles son sus incentivos fiscales? ¿Qué da el gobierno para apoyo de filmar el cine? Nada, es más, en ese Aquí momento está el estábamos... desincentivo fiscal. Aquí te Entrar a casa, decían, ¿no? si son gringos, cobrarle el doble, decían, ¿no? Entonces te daban el gringazo. ¿Qué año fue eso? Esto fue 2013, quiero decir, 2012. Y claro, van a Colombia, donde tienen bosques muy similares, no iguales, pero similares, y Colombia te da hasta 50% de incentivo fiscal por filmar. Entonces, a ver, tú sabes la diferencia entre un bosque amazónico de Rurrenabaque y un bosque amazónico de Ni los Colombia. bolivianos. No, pero le sale 50% más viable filmar en Colombia, recreando Tal la cual. película ahí. Y Es, se fueron a Colombia, y es así como, ¡ah! es como No se James Bond, vayan. igual que han terminado filmando en el desierto de Atacama del lado chileno. Jurassic Park, que se tenía que hacer igual acá en la parte por la pendiente esa de Noel Kemp, digamos, de que hay como esa barrera que es tal cual como se imaginaba el director de Jurassic Park. Igual no se hizo acá y se terminó filmando en otro lugar. Puta O sea, madre. podría haberse hecho Jurassic Puta Park madre. acá, James Claro, Bond. James claro. Bond, James Bond, o sea, la escena te aparece, La Paz, Bolivia. Te dice La Paz, Bolivia, pero es filmada en Chile. Te dice La Paz, Bolivia, y hay así un ventilador en la chichería de Disney. Eso no hay en una Claro, chichería. claro. No solamente eso, sino que estábamos en un momento también histórico bien conflictivo. Entonces la gente no sabe de que toda película, o como toda empresa, necesita una aseguradora que diga en caso Por de fuerza supuesto. mayor. Entonces, toda película necesita un seguro. Y el seguro, cuando evalúa Bolivia, ve un país en crisis política al borde de una guerra civil. Entonces tenemos la tasa más alta junto con los países como Irán, Irak, de impuestos. Entonces te sale mucho más barato filmar en, ¿cómo se llama? En cualquiera de estos lugares que filmar en Bolivia porque el impuesto es mucho más grande. Entonces, y eso también es un problema del país, es decir, que generar seguridad, saber que nuestros bancos, los bancos en todas partes tienen una ala de financiación de cine. Aquí no, porque vemos el cine como ni siquiera como una empresa. El momento que empiecen a cambiar y empecemos a pensar de que es una industria, yo siempre digo esto, ¿no? Armamentos, farmacéuticos, cine y petróleo, en ese orden, son las 4 industrias que más dinero generan en el mundo. Entonces, no estamos entendiendo que nosotros tenemos acceso, justamente por lo que tú dices, tenemos lugares completamente vírgenes al colectivo mundial que la gente no ha visto que tenemos, de un valor, una riqueza estética, conceptual, cultural, increíble, y no estamos sabiendo explotar nuestros propios recursos y talento técnico también. Tenemos a una de las mejores directoras de foto del mundo, es boliviana, la primera mujer que cambia la historia luego de 70 años, donde el premio de mejor cinematografía iba a un hombre. Por primera vez se premia una mujer y es una chica de La Paz. ¿Quién es? ¿Entiendes? Daniela Cajías, ¿no? Estudiada también en Bolivia, formada en Bolivia, ha hecho prácticas con nosotros, ¿me entiendes? Entonces, Berlín gana una mujer boliviana, Natalia López, que ha empezado haciendo talleres conmigo y se ha tenido que ir a México a estudiar afuera, pero sigue representando a Bolivia. Pero no vemos justamente eso, porque un poco para poder triunfar te tienes que ir afuera, ¿no? Entonces sería muy interesante, pero ¿a qué voy? Es que tenemos el talento en términos humanos, tenemos la gente que puede hacer cine increíble, y siempre digo esto, los últimos 5 años un boliviano ha ganado Venecia, ha ganado Sundance, ha ganado Tribeca, ha ganado los mejores, Berlín, mejores festivales de cine los ha ganado un boliviano en los últimos 5 años. Entonces no estamos compitiendo en primera liga. Sí. Sí, sí, la gente, o sea, yo veo que la gente cuando hay una película boliviana que se estrena en un cine,
se ven las salas vacías. O sea, ni siquiera la gente apoya con ir a ver las películas, ¿no? Y eso creo que debería... Pero a mí me gusta separarlo porque son dos industrias diferentes. Una es hacer cine y otra es distribuir cine. Pero no tienen una correlación en el sentido de En que... lo más mínimo, ¿no? en lo más mínimo, porque el negocio del cine es un negocio de los cines, es el negocio de la entrada. Y ahí es donde la gente cree que nosotros ganamos de la taquilla. Yo no gano de la taquilla, yo gano de vender los derechos internacionalmente. Utama es una película que se ha vendido en Europa y en Asia Claro. increíblemente. Tumemank, por ejemplo. Tumemank se ha vendido en Estados Unidos como una película boliviana, americana-boliviana, y en HBO nos la han comprado como una película americana, y se ha vendido al mundo entero. Entonces, yo no me preocupa la taquilla. O sea, que probablemente muchas películas bolivianas las ve más público internacional que incluso público boliviano. Claro que sí, totalmente. Utama es una película que, a pesar de que ha funcionado muy bien aquí, porque es un peliculón, a nivel internacional es gigantesco. Yo cuando hice también La Lluvia, con un actor del Alto, que es Juan Carlos Adubiri, muy poca gente lo conoce porque no es muy mediático, no hace TikToks tanto. Para mí, uno de los mejores actores que tiene Bolivia. Y además, yo siempre cuento esta historia, porque yo hice el casting de esa película y vinieron y me dijeron, queremos que encuentres al Javier Bardem boliviano. Y dijo, wow, la talla está aquí, ¿no? Y fueron casi 6 meses de casting en toda Bolivia y encontré a un bajito del Alto que nunca en su vida había actuado y con una fuerza en la mirada, con una experiencia. Y claro, nominan al Goya a Carlos Adubiri con Javier Bardem, ¿no? El mismo año. Y claro, hasta la fecha la gente dice Juan Carlos Adubiri, dice ¿quién? ¿No? ¿De quién estás hablando? Pero yo he estado en Francia, en el París, en el Charles de Gaulle, en el aeropuerto de París, donde la gente nos paraba para sacarse fotos con Juan Carlos Adubiri. ¿Me entiendes? Es más famoso en Francia, Juan Carlos, Sí. que en el mismo Alto, ¿no? Y eso es un problema también, creo que tiene que ver, uno, con una vergüenza que tenemos los bolivianos de lo nuestro, que está cambiando, pero todavía, y el no ver justamente el valor, que también es parte de este amor propio, el valor en ser auténticamente nosotros. Pero no solamente del amor conceptual, del amor de esto es una industria que no estamos aprovechando, estamos sentados en una mina de oro y no lo estamos viendo. Y ahí es donde también, a propósito de lo que te decías, un festival de cine no es un lugar donde se muestran películas. Un festival de cine es una plataforma. Pues los festivales de cine funcionan una mezcla entre mercados y bancos. ¿Por qué? Porque facilitan la interconectividad y que la gente sepa de lo que se está haciendo, ¿no? Son plataformas muy grandes. Y yo siempre he dicho, un país sin festival de cine, esto lo escuché, no es mío, no me acuerdo de quién. País sin festival de cine es un país sin una ventana, y una ventana te permite ver afuera y hacia adentro, ¿no? Que los otros vean lo que tienes y también ver lo que hay afuera, ¿no? Y de esa manera tú sabes, a este le falta zapatos, yo tengo zapatos, Claro. ¿no? Este señor necesita esto y yo tengo Este no esto. tiene salar, yo tengo salar. Y él tiene salar, no tiene Amazonía, no tiene, Claro. ¿no? Y tantas cosas. Entonces, un festival, y tenemos 2 festivales importantes. ¿Tenemos festival internacional local? Tenemos el Bolivia Lab, que es un festival internacional que ha hecho maravillas por el desarrollo de cineastas, porque lo que ha hecho es concentrarse en desarrollar guionistas, en traer gente que forme guionistas y cineastas con ópera prima aquí. Pero funciona siempre desde el punto de vista del proyecto de cine, entonces bien local. Mientras que un festival en realidad también debería estar muy atento a los espacios donde se hace el festival. No es casual. Tú sabías que poca gente sabe esto, que yo me quedé una vez, he ido 5 veces al Festival de Cannes, y una vez me quedé por curioso, pues son 10 días, digo, ¿qué pasa después del Festival de Cannes? Y me quedé hasta el final. Y fue alucinante porque el festival sucede en un pueblito
que vive de esto, y cuando termina el festival, el pueblito se cierra por meses, donde se cierra todo, no hay restaurantes, no hay nada, no hay tiendas, se cierra todo. Es decir, por esos 10 días, el pueblo se abre, ¿no? Pero está en un lugar donde tienes hoteles, donde tienes puertos, donde tienes las mejores tiendas del mundo, están en Cannes, etcétera, etcétera, pero solo abren por 10 días, ¿no? Entonces, eso quiere decir que en esos 10 días se mueve más de lo que se mueve en un año O sea, a nivel económico. hay sectores o ciudades que se mueven económicamente se pueden mover por un festival de cine. Creo que hay uno en Absolutamente. Venecia. Distintos festivales. Todos los sí. festivales Todos los funcionan de festivales. eso, ¿no? Entonces, un festival de cine no tiene mucho que ver con cine, sino con turismo. Tiene mucho más que ver con cine, con economía de una ciudad que tiene un festival de cine, es una ciudad con un movimiento económico 3 veces más grande que cualquier otra ciudad, porque tienes Boleto un flujo aéreo, de mucha gente. hotelería, mucho restaurante. Claro, pues, Mueve todo. mueves todo. Entonces, eso es un poco lo que nos falta Y completar, networking, ¿no? y el networking, ¿no? Y tenemos lugares para hacer una cosa así. Está también el FENAVID, que ha hecho, ya tiene, me atrevo a decirte, 30 años haciendo, que empezó como un festival internacional, Festival Nacional de Video en Santa Cruz de la Sierra. Luego se hizo nacional, primero era de Santa Cruz, luego se hizo internacional. Pero claro, como no, yo veo a mis compañeros luchar con ambos festivales porque la gente no ve más allá de los proyectos cinematográficos. El momento que se conciban un festival como un proyecto nacional, no un proyecto de cine, es donde va a haber un giro tremendo. A ver, aquí estoy buscando un ejemplo, digamos, para irnos con algo random, o sea, hablar de lo que mueve cualquier tipo de festival. ¿Ya? ¿Ustedes conocen, por decirte, Gramado en Brasil? Ya. Yo sí, y solamente porque tiene un festival de cine. Gramado ciudad, ¿te refieres a...? Es un pueblo, una ciudad. Es una ciudad Ya, en Brasil. vive de su festival de cine. Sí, gracias por el spoiler. Tal cual. Mira, el Festival de Cine de Gramado es el evento cinematográfico más importante de Brasil. ¿Cuántas personas han escuchado de Gramado? ¿Ok? Y es un lugar hermoso, es un lugar precioso. Y uno de los más prestigiosos de Iberoamérica. Se celebra anualmente desde 1973. Impacto económico. Impacto en medios, la edición de 2024 generó 400 millones de reales, es decir, 84 millones de dólares. ¿Ya? Impacto en medios. Turismo y ocupación. Atrae a 300,000 visitantes cada año. 300,000. Sí, y de ahí tienes el festival distribuye significativos incentivos económicos. Por ejemplo, en ediciones recientes han otorgado más de 325,000 reales en premios. Audiencia, $500 millones de personas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, es... 300 millones de dólares. Si un turista te deja $1,000. No 300 millones de dólares. Impacto, 470 millones, 84 millones de dólares. 84 millones de dólares. Ya. Ocupación, 300,000 visitantes. Están calculando a que el turista te deja unos $200, ese cálculo. 250, que no está mal, es una estadística, digamos. Es un dato. Pero mucho más. Pero si vas a un lugar y yo dejas... he estado 3 días en si Málaga, 300,000 personas dejan. Claro. Por eso, mira, 84 millones de dólares en medios. El impacto en medios de lo que mueven medios de comunicación. Claro, 84. claro. Aparte, 300,000 visitantes. Que cada visitante que te deje una media de $1,000 entre hotel, comida, 100%. gastos, son 100%. 300 millones de dólares. Porque es lo que te digo, la gente no, o sea, en este festival de Málaga no he sacado muchas fotos de nuestra alfombra roja, más me interesaba mostrarle a la gente y he subido eso. Por ejemplo, los fotógrafos que vienen con la posibilidad de sacarle foto a una actriz famosa, a un actor famoso. Cannes son alrededor de 8,000 fotógrafos por día. Que llegan a Cannes. Acreditados solamente para poder tener permiso de estar en la alfombra roja y posiblemente sacar una foto. Entonces, creo que el impacto es turístico más que nada, ¿no? Ahora, o sea, el impacto económico esos va señores ligado. que vienen y pagan su acreditación, nadie les paga su desayuno, su Airbnb, su almuerzo, su cena, su cerveza.
ellos gastan en el lugar, ¿no? Entonces se mueve un montón. Y te digo, he ido 3 días y yo he ido con película de competencia, no te invitan, no te pagan nada y yo he tenido que pagar todo porque es una oportunidad para el cineasta, pero al mismo tiempo he ido a todos los mejores restaurantes porque estoy en Málaga, quiero conocer la comida de Málaga, he ido al restaurante de Antonio Banderas. Antonio Banderas tiene teatros, tiene cines, tiene restaurantes, tiene bares, tiene todo, justamente porque sabe, él es de Diversifica por lo Málaga que sabe que donde va a ganar de todo. y él sabe de que él trae esto y gana Claro. en el Y su festival. nombre tiene invierte en el su marca festival. personal tiene una correlación con todo lo que puede generar. O sea, Claro, entonces ahí es donde estamos perdiendo una oportunidad grandísima. Es que aparte de la oportunidad de lo que iba con lo de Gramado, a ver, Gramado es un lugar espectacular del cual la mayoría de la gente no lo conoce, es lo que creemos. Igual Cannes, o sea, ¿has visto alguna historia en Instagram de trend de visita de Cannes, como hay, por ejemplo, de Machu Picchu, de Amalfi, de todos estos lugares masificados por el turismo? No ves ninguna promoción turística de Gramado o Cannes como de estos otros lugares masificados por el turismo. ¿Y por qué es? Porque te genera turista de calidad. Eso es también otra gran ventaja del cine. Estás yendo con una industria nicho de la cual no te vas a enterar y eso es una estrategia muy potente. Te doy otro ejemplo. Chile. ¿Sabían que Chile es uno de los principales países que vive del turismo en Latinoamérica? Incluso creo que el per cápita, diré, el porcentaje del PIB por turismo es el más alto de Latinoamérica respecto al turismo. ¿Y esto por qué es? Ninguno de nosotros igual tampoco hemos dicho, salvo del sur de Chile, que se promociona bastante, ninguno de nosotros decimos, oye, puta, ¿sabes qué? He visto una publicidad de Chile para ir, porque trabajan nicho y trabajan mucho el turismo de negocio y trabaja mucho un público súper high-end, súper high-end. Por eso no nos aparece a nosotros su publicidad. Lo mismo es lo que estás construyendo con estos festivales de cine. En Gramado, en Cannes, están yendo a una audiencia enorme, están yendo a una industria enorme que te va a llevar a Gramado 300,000 turistas al año, por decirte, es lo que te dice, en vez de 3 millones de turistas, porque el lugar es también más reducido, pero 300,000 que te va a que te gastar pagan por bien. 10. Claro. Entonces es muy fuerte. Eso es un diferencial muy, muy importante Y en ese la calidad del sentido, turismo, ¿no? y en ese sentido es el nicho la industria de cine, porque lo que vemos en la tele o no sé, por X o Z razón nos aparece en los medios, es que es bien, es un segmento muy elitesco, ¿no? El del cine, Ya. ¿o no? Es una Yo, pregunta en yo realidad. creo que no, justamente tiene diferentes etapas, ¿no? Porque, y lo ves, ¿no? Ves la gente que va a trabajar a un festival de cine y que están exclusivamente tratando de hacer negocios. Y los negocios van más allá del cine, o sea, del hacer cine, ¿no? Están de las marcas que promocionan a través de la moda, las revistas, o sea, están todas las American Express, todos los bancos tienen una parte en un festival de cine, ¿no? No es casual que American Aunque, Express presenta aunque a no tenga una Angelina correlación Jolie. directa, pero No, por porque detrás sí les claro, interesa. detrás Ah. sí, porque ¿quién hace las transacciones para comprar una? ¿Con qué se paga? Con American Express, con Visa, ¿no? ¿Quiénes son los bancos que financian las películas? Los grandes bancos como Chase Manhattan, Bank of America, Santander en España, ¿no? Entonces, y también, como te digo, la moda, ahí viene toda la industria de la moda, los autos son gigantescos en Cannes, ¿no? No es Y acá en Bolivia, el en ese alcohol, o sentido, sea, Chopard es el principal auspiciador de Cannes. Chopard. acá en Bolivia las marcas están relacionándose con la industria del cine o no lo dejan como... Mi caso es diferente, porque yo tengo una trayectoria donde he desarrollado una Sí, el caso de relación de Rodrigo Bellot es diferente. largo Sí, plazo sí, con sí, empresas, sí. ¿no? Que me vienen apoyando desde el día uno, ¿no? Entre ellos BOA, que vienen apoyándome desde dependencia sexual, Paseña, que me apoya desde la llamita blanca, ¿no? Ya 20 años atrás. Entonces, eh,
pero todavía, y entonces de alguna manera... Pero es porque tú vas y buscas. Sí, No, o sea, pero hay una No es que garantía las de marcas en general están continuidad. buscando en qué película entrar, no es que hay un No, sea, apoyo justamente. constante, Y digamos. ahí es donde tenemos y yo les digo esto, que es injusto a los cineastas, tenemos que hacer un poco labor de educar a las marcas de que hay un valor más allá de apoyar, es como, no es caridad, sino es, y ahí es donde tú tienes que trabajar con ellos, ¿no? No se trata de ir y pedir, dame pues, sino ¿cuál es tu construir. línea? ¿Qué es lo que estás queriendo? O sea, con Paceña hemos trabajado el legado, lo boliviano hace tiempo. Entonces, claro que La Llamita Blanca y mi cine tiene un poco que ver con la línea de Paceña, ¿me entiendes? Entonces, es generar alianzas y siempre pensando en tú qué ganas y qué gano yo. No se trata de pedir dinero, sino justamente de potenciarse mutuamente. Entonces, si podemos ver la manera en que podemos potenciar a la empresa, los cineastas tenemos el medio de comunicación más masivo, que es sentarte a 600 personas de una a ver una película, ¿no? Y lo seguimos viendo hoy en día, ¿no? O sea, tú ves Fórmula 1, ¿quién crees que financia Fórmula 1? ¿No? ¿Has visto los relojes que usa Eso es lo que te iba a Brad decir Pitt? ahorita. Cuando tú ves las películas, obviamente estamos hablando de otro mercado, estamos hablando de Hollywood. Tú de repente en una película estás viendo Transformers y te aparece, no sé, una lata de Pringles. Y no es que apareció ahí la lata de Pringles porque el de Transformers le gusta comer Pringles. Pringles debe estar pagando en Rápidos y Furiosos. En todas las películas hacen la parrillada con Corona. Corona no creo que porque les guste tomar Corona a Vin Diesel Claro. aparezca Corona ahí, o sea, Claro, pero yo creo que va más allá, va mucho más allá, porque en realidad creo que ese es el preconcepto que tienen las marcas actualmente y de que justamente dicen eso. Ah, puta, me vas a pedir que aparezca en tu película para que seguro, tengas un pase seguro. de 2 segundos y no eres Rápido y Furiosos para que te lo esté financiando. Entonces yo creo De que tiene acuerdo. que ser un entendimiento ahí de justamente sector privado como tal respecto a lo que es la construcción de la industria y cómo esa construcción salpica para todos, Y fuera de gobierno, tu y posición gobierno gubernamental. también con, ¿no? Sector Todos, público, porque tú todos, ves en Netflix, cuando yo veo una serie española, La Casa de Papel, al final de cada capítulo sale gobierno o Comunidad de Madrid, Claro, claro. apoya, no sé qué, son como 3 o 4 no, tal cual. instituciones que Recientemente me apoyan. enteré que no la primera temporada, que la primera temporada se hizo sin pensar en la repercusión, pero cuando ya España se dio cuenta del impacto que tuvo, la segunda, tercera temporada ya se dialogaba con las alcaldías dónde se iba a filmar, porque sabían, a esta zona no van turistas. No es casual que ahí filman la película y de repente ahora tú vas por Madrid y es Ahora es un lugar imposible. turístico. Entonces también hay una cuestión ahí. Han hecho una cosa maravillosa que es en honor a Todo sobre mi madre de Almodóvar, han hecho Todo sobre Madrid, que es, han sacado un libro en todas las rincones, bares, restaurantes, locaciones donde Almodóvar ha filmado una película y tienes una guía y un Ok. descuento si vas a cualquiera de esos Pero restaurantes y la gente, y lo regalan. O aquí sea, volvemos con ¿cuál es primero, el huevo o la gallina? ¿No? O sea, porque por decirte Madrid siempre es turístico, ¿no? Es Otra un hub. cosa es Sí. de que no al nivel de ahora. no al nivel, ha tenido un crecimiento en base al gran nivel que ya tenía, ha tenido un crecimiento extraordinario. Han encontrado, o sea, siempre es mucho más crecer con números altos que crecer con números bajos. Entonces, realmente ha sido una genialidad lo del cine, que a partir de cómo creces aún más, le han dado una fórmula espectacular. Pero yendo a eso, ¿tú qué dirías? En Bolivia se puede, ¿cuáles serían las condiciones que se necesitan para incentivar el turismo a través del cine o viceversa? Entender, primero es entender que el cine no es solamente tiene que ver con hacer una Tema de película, educación. ¿no? Entender que se mueve mucho dinero los años antes de un rodaje y los años después de un rodaje. Claro. ¿No? Y es otra cosa que ellos lo entienden muy bien, ¿no? Netflix hace una película y ellos generan mercado, entonces terminan, siempre digo esto, ¿no? ¿Qué pasó con la pandemia?
Cuando se dejaron de rodar series en la pandemia, Netflix tenía alrededor de 300 series que había filmado entre el 2016 y el 2018 que estaban esperando por estrenarse, porque ellos se toman entre 1 o 2 años solamente para formar un mercado. Entonces, saben lo que van a estrenar de aquí a 2 años, entonces hoy no hay mercado. Entonces vamos a educarlo, vamos a generar esta demanda y luego vamos a lanzar. Curiosamente tengo justo lo que está de moda ahorita y ellos han generado eso porque controlan entonces el inconsciente colectivo. Entonces un poco entender también eso que es estrategia política, que es estrategia económica. Cuando tú dices quiero abrir un restaurante, no hables porque crees que te va a ir bien. Haces un estudio de mercado, haces un planteamiento de cómo hago para que la gente, dónde voy a poner mi restaurante, qué gente quiero que venga, cómo hago para que esta gente consuma más. Entonces, un poco entender Bolivia como marca, ¿no? Para poder venderla a través del cine. Ok. Y ahí para ir cerrando, porque si no creo que nos podemos extender hasta más no poder. Apasionante. Pero es que es muy profundo el tema, es muy, muy profundo el tema. Eh, ¿Qué crees que necesita la industria del cine para poder desarrollar ¿qué crees que necesita la industria cinematográfica de Bolivia para llevarla al siguiente nivel? Bueno, lo primero que necesitamos es una ley de cine que pueda facilitar ley de impuestos, incentivos para empresarios a venir a filmar aquí, para ir a gastar aquí, infraestructura para que puedas traer actores famosos y se puedan quedar. Hoy por hoy ya hay, ¿no? Donde puedas alojar a una Angelina Jolie en Santa Cruz o en La Paz, donde puedan comer, ¿no? Y todas esas cosas que parecen mínimas, pero sí, ¿no? Eh, una ley de impuestos, incentivos de impuestos, un mercado o festival de cine que vea esto de una manera también más global, que no sea solamente el proyecto de cine, que sea integral con todo y hablar de Bolivia como una marca, ¿no? El cine no es aislado, el cine es una herramienta para Bolivia para mostrarse al mundo y para crecer y nos encantaría que como cineastas que el país nos use como herramienta justamente para mostrar el talento, la campaña que han hecho con Una Gran Nación del Que se que se sepa. sepa, es eso, ¿no? El cine te muestra cosas que no se saben. ¿Quién habrá hecho eso, no? A un peji. Así que eso, de eso se trata. Tax refund para... Y cuando el País Vasco fue muy interesante, cuando ellos no pudieron sacar un incentivo fiscal que compita con Málaga o con otros lugares, lo que hicieron fue bajar los impuestos. Claro. Pero, o sea, algo simple. Todas las empresas ahora tienen base en País Vasco porque no pagas impuestos ahí Claro. versus pagar 30% en Algo simple Madrid. que parece simple, bueno, ya después no sé si será tan simple, pero si tú tienes una visa, si te dan una visa con algún formato para cine, que vienes por 3 semanas a grabar una película, todas las facturas que saques, como hacen en España o en muchos países de Europa, cuando sales del país, el gobierno te devuelve el impuesto. Entonces es un tax refund de que, no sé, si vine con una visa de cineasta, todo lo que consumí en restaurantes, en hotel, Claro, el todo, concepto el ya no gobierno es me visa. devuelve el 16% al salir, digamos. Tal cual. Solo que el concepto ya no es visa. Es simplemente... Claro, es un tax refund. Y No, Colombia y tax refund. Venezuela Es que tienen incluso cash rebates. Es que ya no hay visa. Pero cómo entras, o sea, cómo le dices al país que tú, todo lo que tú gastaste era para una película cuando te vas. ¿Cómo lo...? No, claro, justamente eso digo, es si en tienes torno una a la visa- ley del cine, digamos, ¿no? Claro, O la ley sea, del sí, cine hace eso. Y hay cash rebates. En Colombia, en Venezuela hay cash rebates donde incluso te dan cash por adelantado para que lo gastes en el país, ¿no? Entonces, Costa Rica este año lanzó 80% de lo que tú gastes te lo devuelven impuestos, 80%. ¿Y sabes lo que está haciendo Costa Rica? Porque yo tenía una película que quiero hacer en una isla, se enteraron, me invitaron, me dijeron, Costa Rica te paga pasaje a Costa Rica y una semana de tour por nuestras locaciones. Rodri, y una consulta ahí para que se entienda el impacto de esto, porque es brutal. Ahorita lo estamos hablando como algo que orgánicamente está empezando a salir acá,
pero ya dándole vueltas a mi cabeza, si viene, no sé, una productora, no te voy a decir Hollywood, pero tampoco te voy a decir una pequeña, digamos que una productora de España, intermedia, que hace series importantes y quiere grabar acá, no sé, 3 episodios de una serie que va a salir en Netflix. ¿Cuánto gastan ellos en hacerlo en otro país? ¿O cuánto dejarían aproximadamente siendo algo intermedio? ¿Cuál es el impacto económico que podría traernos que vengan a grabar a Bolivia? Ahorita te voy a Uf, decir. O tal vez podemos buscar la información. Sí, Aquí ahorita tengo te a mi digo, estadístico. con la Reina del Sur, digamos, ¿no? claro, Por ejemplo. tenemos... Por ejemplo, porque lo que quiero enfatizar es que ahorita no están viniendo a rodar a Bolivia. Claro, no están incluso viniendo a para hacer nosotros películas. es difícil que la gente quiera filmar Entonces, acá. si tú hablas de que vamos a devolver un impuesto, por ahí una persona dice, ¿por qué vamos a devolver el impuesto? ¿No? Porque hay gente adoctrinada 20 años. ¿Por qué le vamos a devolver el impuesto al gringo o al español o al que sea? Porque esa plata de impuestos se gasta en Bolivia Pero además, y genera pero trabajo. además es plata que no estamos recibiendo ahorita porque no vienen a grabar. Claro, Entonces, es dinero nuevo, total, ¿no? claro. Hay una oportunidad de generar dinero nuevo, hay una oportunidad de que la plata que gasten la van a gastar en Bolivia. Les estamos devolviendo el impuesto de economía que están generando para el país. Todos ganan. Todo. Entonces, lo digo de esa forma porque a veces nos comentan ahí en Claro, y en en YouTube. un momento cuando se hizo Che Guevara y se hizo también La Lluvia y se hizo Arbranis Crisis, era ventajoso porque Bolivia era barato, ¿no? Sigue siendo barato para filmar aquí, Claro. pero con los incentivos fiscales de otros lugares te sale mucho más barato. Entonces, hemos perdido la competitividad, ¿no? Podríamos entrar a la competitividad porque hay gente que está filmando falso Bolivia afuera porque quieren contar historias acá, y es lo que nos está pasando a Hay que nosotros. traerlos. Como cineastas nos estamos teniendo que ir a otro lugar cambiando nacionalidad de nuestras películas para poder Y filmarlas. no hay que olvidarnos que la plata que viene en euros, viene en dólares, o sea, es Claro, divisa. la Reina del ¿no? Sur ha movido alrededor de 2.5 millones. Obviamente no son cifras oficiales, pero digamos, estaba viendo el cálculo entre la cantidad de tiempo que se han estado. Y ha sido poco, la permanencia ha sido muy poco, digamos, ¿no? ¿Millones Porque de han qué? tenido ¿De dólares? De dólares. Han tenido un presupuesto global de 10 millones para esa temporada directamente. Pero considerando los alojamientos y logística, el talento boliviano, que se han contratado 19 actores bolivianos, servicios técnicos y el tema de todo lo que ha sido en Uyuni y demás, es alrededor de 2.5 millones de dólares. Lo poco que han estado, porque creo que han estado 2 meses o una cosa así, Sí, ¿no? sí. Entonces ahí está. No, la verdad es que todo va cobrando cuerpo en torno a todo lo que diríamos la industria naranja, ¿no? La industria todas las industrias de la creatividad, del arte, y que realmente, como dice Rodri, son minas de oro sobre las cuales estamos sentados y no estamos apreciando el potencial que tenemos en torno a estas industrias intangibles, digamos, ¿no? Entonces, no, siempre un placer conversar contigo, poder conocer más, o sea, conocer esta faceta de un análisis estructural de una industria como el cine y el potencial que puede generar en Bolivia es espectacular, y te agradezco muchísimo siempre por todo. Qué lindo poder hablar de estas cosas que uno lo apasionan, y ojalá haya muchos cambios. Creo que se vienen, y los cineastas están también más impulsados a pensar en sí mismos como empresarios, y ya los están empezando a ver, y ya están haciendo estrategias, nos estamos uniendo. Creo que viene un futuro muy, muy positivo, pero Sí. más de este espacio. Los profesionales y los seres humanos son empresas que tienen que aprender a moverse para diversificarse, ¿no? No quedarse en una sola cosa. Ahí yo tenía unas preguntas más con el tema económico, pero lo voy a dejar para otro programa que vamos a hacer. Es segunda vez que vienes ya, ¿no? Sí, hace una Hemos vez. hablado con Rodri de desarrollo personal, ahora de cine. La siguiente, ¿de qué va a ser? Ya veremos, de turismo, ¿no? Bueno, gracias Rodri por habernos visitado. Gracias a ustedes. Y esperamos buenas noticias pronto, porque vamos a tener un festival de cine que lo vamos a hacer nosotros. Mentira, eso lo cortas.